Hola chiquillos, ¿cómo están? Bien, en este video vamos a ver de una manera práctica el cuadrado de binomio. ¿Sí? En la actividad de la semana pasada ustedes habían tenido que trabajar con esto, que son productos notables. Ese es el nombre general de los contenidos. Y uno de los productos notables se llama cuadrado de binomio. ¿Sí? Que ya lo vieron en el video que les hice llegar. Entonces tenemos un binomio, que son dos términos, y que esos están elevados al cuadrado. ¿Sí? En general tenemos estas dos fórmulas que están aquí, y que son las que vamos a ocupar para los distintos casos que veamos. Después, con el tiempo, nos vamos a ir dando cuenta que es en verdad una sola fórmula que tenemos que ocupar bien. Pero por ahora lo vamos a ver así. Vamos a ver inmediatamente con un ejemplo para que vayamos practicando al tiro. Entonces dijimos que vamos a tener un binomio, como por ejemplo x menos 3, y que eso va a estar elevado al cuadrado. ¿Sí? Es un binomio porque son dos términos, x y menos 3, y como está elevado al cuadrado, entonces es un cuadrado de binomio. ¿Cómo resuelvo esto? Bueno, eh, según el video podíamos resolverlo multiplicando x menos 3 por x menos 3, ¿sí? Pero ese es un proceso muy largo y que nosotros podemos acortar a través de una fórmula. ¿Cuál fórmula? La que tenemos ahí. La del segundo caso, ¿cierto? Que se parece harto. A menos b al cuadrado, que es parecido a lo que tenemos. En este caso tenemos x menos 3 y eso está elevado al cuadrado. ¿Cómo resuelvo esto? Bien, tomo el primer término, que es x, y lo elevo a 2. Eso dice la fórmula. Después en la fórmula dice menos, entonces pongo un menos. 2 siempre es un 2, la fórmula es así, y eso va multiplicado por a, que en este caso para mí corresponde a mi primer término, que sería x, ¿cierto? Y después lo multiplico por b, que según mi ejemplo sería el 3. A continuación le sumo el segundo término, b al cuadrado, que para mí va a ser 3, y eso va a estar elevado a 2. ¿Sí? Ahí apliqué la fórmula. Solamente reemplazo los datos según la estructura que tenga la fórmula, ¿cierto? Mi primer término entonces era x, mi segundo término era 3. Para la fórmula donde haya una a, voy a escribir una x, donde haya una b, voy a escribir un 3. Eso según mi ejemplo. Entonces tengo que resolver. X elevado a 2 queda como x elevado a 2. Después aquí tengo una multiplicación. Menos 2 por x por 3. Multiplico los números. Menos 2 por 3 es menos 6. Y por x queda menos 6x. Y finalmente tengo una potencia 3 elevado a 2, que sería 9. Aquí ya no puedo hacer nada más y el ejercicio está terminado. No puedo reducir términos porque tengo una x que está elevado a 2 y otro que está elevado a 1, por lo tanto no se pueden reducir. Lo mismo pasa con los números. No hay nada más que hacer, hasta ahí nomás llegamos. Un segundo ejemplo entonces puede ser 5 más i elevado a 2, ¿cierto? Volvemos a tener un binomio que es un término es 5 y el otro término es i, y eso está elevado al cuadrado. Entonces vuelvo a aplicar la fórmula y según la fórmula sería mi primer término, que es 5, y ese va elevado a 2. Después tengo que sumar 2 y le voy a multiplicar mi primer término, que es 5, y a eso le voy a multiplicar el segundo término, que es i. Finalmente le tengo que sumar el segundo término, que es i, pero va a estar elevado al cuadrado, ¿sí? Siempre tengo que seguir la estructura que tenga la fórmula. Al final tengo que resolver esto y tengo 5 elevado a 2, que eso es 25, más 2 por 5 son 10, y 10 por i me queda 10i, y finalmente tengo i elevado a 2, que me va a quedar i al cuadrado. Y igual que en el caso anterior, hasta aquí ya no tengo nada más que hacer, no puedo
reducir términos semejantes porque no los hay. Por lo tanto, el ejercicio queda terminado hasta aquí. El otro producto notable que estábamos trabajando era el cubo de binomio. Y a diferencia del caso anterior, ahora en vez de estar elevado a 2, va a estar elevado a 3. ¿Sí? Y por lo mismo, la fórmula cambia un poquito. Se agrega un término más. Ya no son 3 términos, sino que son 4 los resultantes. ¿Sí? Que son estos de acá. Tengo 1, 2, 3 y 4 términos. Y también tiene asociada una fórmula en particular. Entonces, a partir de eso, vamos a resolver. Vamos a ver un ejemplo y el resto ya va a ser práctica a través de los ejercicios que están planteados en las actividades. ¿Sí? Recuerden que cualquier cosa, cualquier duda me pueden preguntar por WhatsApp, por correo. Yo no tengo ningún problema con el día o con la hora en que me puedan preguntar. Ya, chiquillos, entonces tengo un binomio que es z menos 2. Ahí están los dos términos, por eso binomio. Y que ahora en vez de estar elevado a 2, está elevado a 3. Y entonces sería un cubo de binomio. ¿Sí? Y tengo que resolverlo como tal. Si ustedes se fijan, esto se parece más a la segunda fórmula, a la que está abajo. Y voy a resolverla entonces según eso. Según la fórmula dice, el primer término, que sería a, que para mi ejemplo sería z, va elevado a 3. Entonces voy a escribir z y va a estar elevado a 3. Después viene un signo menos, 3 multiplicado por el primer término, que para mí sería z, y ese va a estar elevado a 2, según esta fórmula. Y eso ahora lo tengo que multiplicar por b, que sería el segundo término, que en este caso sería 2. A eso le tengo que sumar 3 multiplicado por el primer término, que según mi ejemplo sería z, y eso lo tengo que multiplicar otra vez por el segundo término, que sería b, pero elevado a 2. Finalmente tengo que restar el segundo término, que sería 2, pero que esta vez va a ir elevado al cubo, es decir, elevado a 3. Así. Si ustedes se fijan, lo único que estoy haciendo es reemplazar los términos en la fórmula que está ahí. ¿Sí? No he hecho nada más. Es un poquito difícil al principio porque la expresión igual es larga, pero con práctica se va a ir dando más fluidamente. Ya, entonces lo único que nos queda por ahora es resolver. Z elevado a 3 me queda como z al cubo. Después aquí tengo una multiplicación y hay una potencia entre medio también. Entonces voy a tener menos 3 por z elevado a 2. Este z elevado a 2 queda como z al cuadrado, ¿cierto? Entonces voy a tener menos 3 por z al cuadrado por 2. Al multiplicar los números voy a tener menos 3 por 2 y eso es menos 6. Y el z cuadrado queda entonces como factor literal ahí acompañando. Después en el siguiente término tengo 3 multiplicado por z. Ay, aquí me equivoqué, le puse b. Tenía que ser un 2. Ahí sí. Al multiplicar aquí voy a tener la potencia, tengo 2 elevado a 2, que eso me da 4. Entonces voy a tener 3 por z por 4. Al multiplicar los números me va a quedar 3 por 4 y eso me da 12, acompañado del factor literal que sería z. Y finalmente me queda menos y esa potencia 2 elevado a 3 que sería 8. Y hasta aquí está resuelto el ejercicio. Si ustedes se fijan, no hay términos semejantes para reducir. Tampoco hay ninguna otra operación que hacer. Por lo tanto, este ejercicio está terminado. ¿Sí? Tenemos 4 términos, z elevado a 3, menos 6z al cuadrado, que sería el segundo término, 12z, que sería un tercer término, y menos 8, que sería el cuarto término. No podemos reducir términos semejantes porque
todos los términos tienen factores literales distintos, o no tienen, ¿cierto? El factor literal en el primer término es z elevado a 3, en el segundo es z elevado a 2, en el tercero es z, y el cuarto no tiene factor literal, ¿sí? Por lo tanto, como son distintos, no los puedo reducir. Eso, chiquillos. Cualquier duda me puedan escribir. Ojalá que puedan practicar en los ejercicios que están planteados en el libro. Y eso, estoy atento a cualquier duda que puedan tener.